Muchas gracias a todos por haber aceptado esta convocatoria de la Procuraduría General de la Nación. Yo quiero en primer término presentar un saludo muy cordial al señor gobernador del departamento de Bolívar, al señor alcalde de Cartagena, a la señora directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a la señora directora de esta casa que nos recibe en el día de hoy, este maravilloso convento de Santo Domingo de la ciudad de Cartagena, a nuestra procuradora delegada para la infancia, la adolescencia y la familia, organizadora de este evento, a todos ustedes, a cada uno de los panelistas, donde hay gente totalmente representativa de lo que significa la lucha por esta causa. Yo quiero resaltar particularmente la presencia de Ginette Bedoya, quien aceptó moderarnos el primer panel y quien ha sido la persona que ha levantado la bandera con más fuerza en este campo, en un asunto que tanta sensibilidad despierta en este país y donde lamentablemente las acciones del Estado siguen siendo bastante modestas. Un abrazo y un aplauso para Ginette. Yo quiero saludar igualmente a todas las autoridades civiles y militares aquí presentes. Quiero resaltar la presencia del señor fiscal delegado para la infancia, el doctor Mario Gómez Jiménez, la presencia de varios viceministros y otras autoridades del gobierno nacional. Me parece que la intención original de esta convocatoria está plenamente satisfecha. Quiero también saludar al doctor Max Flores Rodríguez, vicepresidente del Consejo Superior de la Judicatura en representación del Poder Judicial, a los representantes de los organismos internacionales, fundamentalmente de la UNICEF, de la organización de la OEI, y a todos los representantes de la sociedad civil trabajando en este campo. A Zuli Salazar, muchas gracias por toda la cooperación, quien lidera, ustedes saben, ese esfuerzo con varias representantes de la sociedad civil y de la empresa privada, esa estrategia que se llama La Muralla Soy Yo, que fue precisamente el inicio de este gran movimiento en contra precisamente de la explotación sexual y la trata de niños, niñas y adolescentes. Particularmente también nuestro agradecimiento a Julián Parra, quien desde la nocturna de RCN puso el dedo en la llaga, y precisamente fue en el marco de ese programa de donde surgió la necesidad de realizar esta audiencia. El día de hoy es un día de conmemoración, como ustedes lo saben. Hoy es el Día Nacional de las Víctimas, hoy es el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas, y esto no es una consecuencia simplemente de una oferta que hizo la Procuraduría, sino que es perfectamente consistente con lo que significa honrar la dignidad de las víctimas del conflicto y de este tipo de delito que en el caso particular que nos ocupa tiene una trascendencia social y tiene una doble cara, porque se trata no solo de un drama de carácter social, sino de una afrenta completa a la justicia, en donde son muchos los diagnósticos. Uno podría decir que este sector está de alguna manera sobrediagnosticado, son pocos los resultados y lo que hay es un tsunami de impunidad que es lamentable y que nos lleva precisamente a tratar de coordinar acciones entre todas las autoridades nacionales, departamentales, distritales, la sociedad civil y la empresa privada. Hay demasiadas leyes y hay pocos resultados. Y la verdad sea dicha, un país como el nuestro, como lo dicen las cifras de bienestar familiar, y ya la directora nos contará a ese respecto, un país que permite el abuso de cualquier población vulnerable y particularmente de los niños, niñas y adolescentes, es un país cuyo futuro está en entredicho. Y por eso es tan importante, y yo arrancaría diciendo con la evidencia en la mano de cómo coinciden prácticamente todos los que han puesto la mano y la lupa sobre todo en los temas de la repercusión que tiene la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en el marco precisamente de contexto de viajes y turismo y por supuesto en general. Y eso lo digo particularmente por las acciones del Ministerio Público, para contarles, arrancando de nuestra propia actividad,
El 60% de las intervenciones de la Procuraduría General de la Nación se dan precisamente, en el caso del departamento de Bolívar, en procesos de delitos sexuales. Como la priorización de los delitos sexuales donde hay menores involucrados ha sido la línea característica de la actuación de nuestros procuradores. Y como la necesidad de un enfoque de derechos, que ustedes saben, este es un gran debate a nivel nacional, es esencial para entrar por la puerta correcta a esta discusión. Y esto lo digo porque si la trata de personas y si la prostitución es un tema de trabajo y se restringe todo el análisis, el diagnóstico y las soluciones a un problema laboral, entonces vamos a caer en la gran trampa de decir que las ofensas, las agresiones y la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes es un problema de trabajo infantil, y eso sería una ignominia decirlo. Por eso es tan complicado arrancar del enfoque estrictamente laboral que se presenta en el caso de la explotación sexual y de la trata de personas. Y eso lo digo además teniendo en cuenta lo que fue el camino que señaló la Constitución de 1991. Ustedes saben que el punto de partida y la premisa mayor es la defensa de la dignidad humana, y cualquier tipo de atentado contra los derechos fundamentales de los ciudadanos tiene que ver necesariamente con la defensa de la dignidad humana. En las cifras de bienestar familiar, que simplemente las cuento y que estoy seguro que las puede corroborar la directora, en centenares de procesos, por ejemplo, de restablecimiento de derechos y de trata y explotación sexual, el 87% de las víctimas son niñas y adolescentes. El 82% es una población entre los 12 y los 17 años. El DANE, en diversas encuestas de menores en situación de riesgo, por ejemplo, en el caso particular de más de 50.000 encuestas, por ejemplo, demuestra que en un porcentaje muy alto la mayoría de los menores de edad afirman haber recibido algo a cambio, y el 6.5% de todo ese universo afirma que han sido obligados a ese tipo de conductas. Eso en términos, por ejemplo, de los exámenes de medicina legal, en otra estadística que es escalofriante, de 21.399 exámenes médico-legales por delitos sexuales, el 73.98, es decir, casi el 74%, eran mujeres de 10 a 13 años o hombres, niños por supuesto, de 5 a 9 años. Y los presuntos agresores, y en esto ha levantado la mano muy fuertemente Bienestar Familiar, en el 88% de los casos los agresores son personas cercanas a la familia, y en el 76% de los casos este tipo de delito ha sido cometido en vivienda o ambiente familiar. Y eso que lamentablemente no tenemos todavía cifras precisas, porque seguimos evadiendo la responsabilidad de afrontar este problema, en primer lugar midiendo la magnitud del mismo. Lo cierto, y cruzándolo con la segunda variable que nos congrega en el día de hoy, que fue el resultado además de esa audiencia que se dio hace 2 semanas allí en la muralla de esta maravillosa ciudad, el turismo ha crecido a nivel mundial. Parte de toda esta sociedad global ha traído lo que llaman los expertos unos bienes públicos globales, pero también unos males públicos globales. Y dentro de esos males públicos globales están precisamente los riesgos. Según estadísticas del Ministerio de Turismo, en Colombia ha crecido el turismo en más de un 150% del año 2010 al 2017, pasando de 2.6 millones a alrededor de 6.5 millones, de los cuales un porcentaje muy alto, por supuesto, están llegando a Cartagena. De los 234 cruceros, por ejemplo, que llegan a Colombia, 218 llegaron a Cartagena, y Cartagena recibe el 13% de los viajes del exterior. En el caso particular de los cruceros, para nadie es un secreto que dentro de los servicios que ofrecen a muchos de los turistas, en su caso, en la mayoría de los casos, hombres maduros, está precisamente el tema de la explotación sexual de los menores, de las niñas, niños y adolescentes. En materia del Código Penal, y eso hay que recordarlo siempre, un turista nacional extranjero que solicite
acceso carnal o actos sexuales con menores por pago, especie o retribución puede tener hasta 37 años de prisión. Esas son normas que están prácticamente invisibilizadas en una sociedad como esta y que en otros países además lo primero que se pone a la entrada de inmigración es exactamente el tipo de sanción penal que debe tener un delincuente de este calibre. Tenemos más de 10 leyes que se ocupan del tema, pero los temas de acceso a la justicia para víctimas de violencia sexual y en el caso particular de menores cada vez son más tibios. Esto es fundamentalmente, y eso está demostrado dentro de los diversos diagnósticos que se han hecho en Colombia y en el mundo, esto es puro crimen organizado. Es decir, aquí no se trata simplemente de organizaciones criminales transitorias, inofensivas y desarticuladas, todo lo contrario. Esto hace parte de una cadena donde está de por medio el tráfico de drogas, el tráfico de estupefacientes, el lavado de dinero y por supuesto la trata de personas. Los cálculos más optimistas hablan de una industria de más de 35.000 millones de dólares al año, lo que significa que es uno de los negocios más lucrativos del mundo. El 90% de las víctimas de trata con fines de explotación sexual, y esta es otra estadística, son niñas, adolescentes y mujeres, con lo cual todo el enfoque de violencia de género, independientemente de las críticas que algunos le quieran hacer, es precisamente otra de las puertas por las cuales hay que entrar al análisis de este fenómeno. Violencia de género en donde el responsable tiene que ser el explotador, el proxeneta, el coordinador de la red de tratantes y que nunca, jamás, además, otro de los sesgos que ha tenido el análisis en esta materia, nunca se puede hablar de consentimiento, mucho menos por parte de un menor sometido a ese conjunto de presiones. La explotación sexual está clarísimo, en el caso de los menores va en aumento, esa es la realidad de las cifras. No son fábulas, no son leyendas urbanas, no son cuentos que en muchas ocasiones, como sucede en buena parte de nuestro país, siempre la ficción termina superando a la realidad. Por eso cuando Julián Parra inició este debate con alguna denuncia específica, algunos trataron de descalificarla, eso no tiene por qué llevar a las autoridades a tratar de bajar la guardia frente a ese conjunto de fenómenos, porque ahí están, y todo es posible en este campo. Todo es posible porque además son muy pocos los compromisos y como ustedes han visto en el programa que hoy pretendemos desarrollar, si algo debemos enfatizar es la necesidad de bajarle a la retórica y de hacer compromisos efectivos entre todas las autoridades aquí presentes. Aquí llegó la hora de las acciones, no de los diagnósticos que, como digo, sobran y son buena parte de ese superávit de diagnósticos de la imposibilidad de tener una sola acción clarísima en relación con este fenómeno. No hay en esa materia, y eso es dramático decirlo, avances. Con la Fiscalía hemos avanzado en algunas acciones y yo quiero destacar precisamente la acción que ha desarrollado la Fiscalía Delegada para la Infancia, con su fiscal delegado aquí presente, pero todos sabemos que hay fallas en la investigación, todos sabemos que hay fallas en la prevención, en la sanción, por supuesto, de este tipo de delito y la impunidad y la mora en la judicialización de este tipo de conductas son elementos que son fundamentales en esta materia. Uno podría decir, y lo dejo simplemente para encuadrar todo ese plan de acción que se va a discutir y que va a llevar a que al final de la mañana suscribamos entre todos ese pacto de compromisos en 10 variables que yo creo que son fundamentales para dejarlas allí, para el análisis de cada uno de ustedes. Primero, la respuesta tiene que ser multisectorial e integral. Esto no es solo un problema de la justicia, esto no es solo un problema de la cultura, esto no es solo un problema del sector privado, de las agencias de turismos o de las cámaras de comercio, es un problema de todos y es un problema de articulación entre todas las instancias. En segundo lugar, la importancia de entrarle por el enfoque de derechos humanos y de género a este problema. Esto no es exactamente por el lado de la variable económica donde lo vamos a resolver. Aquí hay un problema, repito, de fraude a la justicia y aquí hay un problema de dignidad humana de por medio. En tercer lugar, la necesidad de sumar, como lo estamos haciendo, y yo diría que ha sido la línea directriz
de esta convocatoria la sumatoria de esfuerzos entre la institucionalidad pública, la sociedad civil y la empresa privada. En cuarto lugar, la necesidad de estimular la denuncia. Ustedes lo saben, aquí la denuncia no está incentivada, es todo lo contrario. La persona que es víctima de este delito trata de desaparecerse, no quiere afrontar a las autoridades. Hay que trabajar en esa dirección. El miedo de las víctimas a denunciar. En esa materia, Ginette precisamente ha contado historias de lo que representa ese gran temor, que es uno de los grandes obstáculos para que aquí opere la justicia. En cuarto lugar, atacar las redes, que ahí estamos, porque estamos hablando de crimen organizado de nuevo. Esto no son esfuerzos aislados de criminalidad inofensiva. En quinto lugar, perseguir el dinero que está detrás de todo esto, teniendo en cuenta lo lucrativa que es esta actividad en materia de seguridad, y por eso celebramos la presencia de los comandantes de la policía de Bolívar y de Cartagena, la necesidad de reeducar a las autoridades de seguridad alrededor de la importancia de poder combatir este delito en las calles. Todos sabemos lo que pasa en materia de prostitución infantil en la calle y está a la vista de todos, y la pregunta es cómo podemos articular todas estas instancias para que haya resultados. En octavo lugar, acabar con la creencia errada sobre la culpa o el consentimiento de las víctimas, que como ya lo decía, es una infamia pensar en que uno de los atenuantes de este delito es que haya habido consentimiento de una menor o de un menor. En noveno lugar, atacar la demanda. Esto es un problema de oferta y demanda, y la demanda existe. En la medida que podamos desaparecer la demanda, vamos a poder reducir al mínimo o desaparecer la oferta de este tipo de servicios, por supuesto fortaleciendo la justicia. Y en último lugar, algo que está pendiente desde hace mucho tiempo, y es que es una obligación de ley, y es la formulación de una política pública de prevención y de sanción de la explotación sexual de menores. Aquí se necesita un pronunciamiento del Consejo de Política Económica y Social, aquí debe haber un documento COMPES que permita una articulación de política pública alrededor de esto, más todos los temas que tienen que ver con lo cultural, con el papel de los comerciantes, del turismo, con la capacitación que tiene que haber a los agentes de turismo a la hora de afrontar este problema, con la sensibilización de la ciudadanía para que la ciudadanía ayude también a detectar y denunciar este delito. Rechazar, ya lo he dicho, ese dinero sucio que gobierna todo este tipo de actividad. La educación de los niños en los colegios. Hemos sido particularmente cuidadosos en invitar a los rectores de los colegios, señor gobernador y señor alcalde, a través de las secretarías de educación hay que crear un programa de sensibilización que le indique a los niños y a las niñas, a los adolescentes, los riesgos que están corriendo, sobre todo cuando los temas de las tecnologías de la información son el mejor cómplice precisamente para lograr engañarlos y lograr ese tipo de encuentros que son uno de los delitos más abominables que se pueden estar presentando en Colombia. Y en último lugar, y eso hay que decirlo duro, superar esa cultura patriarcal machista que hay en Colombia, en donde se considera que la masculinidad tiene que ver necesariamente con la explotación sexual y tiene que ver con el maltrato y la trata de personas. Eso, por supuesto, es un esfuerzo gigantesco dada nuestra tradición, y por eso es muy importante, y con esto concluyo, hay que darle la bienvenida a los turistas que llegan honestamente a disfrutar de esta ciudad, pero hay que repudiar a los depredadores sexuales de nuestros niños, niñas y adolescentes. Hay que rechazar, ya lo decía, el financiamiento y las circunstancias que aparecen normales dentro del desarrollo del turismo de esta ciudad, como la rumba dura, que aparece como una de las condiciones para que esta ciudad sea capaz de recibir tantos turistas. A la rumba dura, justicia dura. Ni la justicia ni las autoridades pueden pasar de agache frente a las responsabilidades que tienen. Y eso es bueno decirlo porque Cartagena hay que sacarla de la lista precisamente de los destinos de turismo sexual en este momento a nivel global. Y repito, ese es un compromiso de todos. Ya lo he dicho, un país que permite el abuso de los niños o de las niñas es un país que no tiene futuro, es un país que lesiona sus instituciones,
Es un país cuya sociedad civil demuestra una gran debilidad. Y termino simplemente diciéndoles que esta es una ciudad que con esta muralla enfrente ha sido capaz de demostrar que se supera por completo los ataques de tantos durante tantos siglos. Estos nuevos piratas del siglo XXI, disfrazados de guayaberas y chancletas como turistas, no pueden ser los depredadores que se lleven la dignidad y la honra de los niños, niñas y adolescentes de esta ciudad.